la ciudad de Santa Fe se incorporó a una red internacional de ciudades que están apostando porque la cultura sea el centro del desarrollo. Y a partir, bueno, más el centro y digamos, se puedan diseñar políticas de cultura transversales que atraviesen las otras dimensiones, lo social, lo económico, lo ambiental. Esta forma de ver las ciudades y que tiene un programa que se llama Ciudades Piloto, se llama Agenda 21 de la Cultura. Entonces, Santa Fe se incorporó el año pasado a este programa, a esta red de ciudades que es a nivel global, y a partir de ahí se hizo un diagnóstico en diciembre pasado, donde los propios funcionarios del ayuntamiento, gente de la sociedad civil, artistas, gente de la universidad, fueron parte de este diagnóstico que hicimos para ver una mirada hacia adentro de cómo está la ciudad de Santa Fe en diversos aspectos. Son en total 9 compromisos los que se asumen, con un análisis de 100 acciones específicamente. A partir de esto se hace un plan de acción, que es el que se va a presentar hoy en la tarde, y ese plan de acción, entre otras cosas, incluye la elaboración de un plan de cultura al 2030, que entra dentro de lo que se conoce como un plan de gran visión, para establecer cómo nos vemos, en este caso en Santa Fe, en 2030 en temas de cultura. Decía que usted había estado aquí en el mes de diciembre para hacer esta suerte de diagnóstico, como recién mencionábamos. ¿Qué resultado ha dejado justamente esta evaluación? Pues ha dejado varias cosas interesantes. Entre una de ellas es que la administración municipal, por ejemplo, está trabajando de manera integral muchas de las dimensiones que se tocan en esta autoevaluación. Hay que decir que lo que nos interesa aquí es analizar la relación que existe, por ejemplo, entre cultura y economía, cultura y medio ambiente, inclusión social, el tema de los derechos culturales. Entonces, cómo trabajan las distintas áreas y cómo ese trabajo puede ser parte o reflejo de un beneficio para los ciudadanos mediante acciones concretas. Digamos que uno de los resultados importantes, que lo he estado resaltando en estos días, es que la ciudad tiene un trabajo donde las áreas mismas trabajan de manera muy colaborativa para poder llevar a cabo y tener resultados positivos en los programas que se ejecutan, al grado de que hay veces que no se distingue algunos de los programas de qué área dependen, y esto lo marco con mucho énfasis porque hay ciudades donde hay como mucho celo entre las áreas, ¿no? Dicen, no, pues esto es más de economía o es más del área de educación. Qué fenómeno particular, sí. Así es, y aquí no se nota ni se distingue. Eso es una cosa que hay que resaltar, y que va en beneficio obviamente de cómo se ejecutan estos programas de gobierno. ¿Y qué participación tienen en todo esto las instituciones intermedias santafesinas, Enrique? Pues todo tipo. Aquí la idea es involucrar a todas las sociedades, a todos los distintos sectores de la sociedad, en diversos ámbitos, porque un autodiagnóstico de esta naturaleza no se puede hacer desde la mirada solamente del gobierno y o menos de las instituciones que encabezan la parte cultural. Este tipo de autodiagnósticos se tienen que hacer con vistas y con lo que tiene que ver con todas las áreas. Nos interesa, repito, saber cómo el área de economía ve al área de cultura, el área de turismo, el área de educación, el área o sea, todas las áreas tienen que estar en la mesa. Desarrollo urbano, la parte urbanística, cómo se está planeando la ciudad y cómo los equipamientos culturales forman parte de esta radiografía de cómo está la parte urbana de la ciudad. Bueno, es un buen puntapié inicial, por así decirlo, que haya un trabajo colaborativo entre todas las áreas y también las instituciones intermedias. Pero ¿qué beneficio le va a generar a la ciudad generar un plan cultural de cara al año 2030? Primero, lo que uno recibe como ciudadano con este tipo de ejercicios es un poco de claridad. Y en el mejor de los casos también el saber como ciudadano qué están esperando las autoridades del trabajo que van a desempeñar los próximos años, y también qué le vamos a pedir, o sea, qué le vamos a exigir como ciudadano a los futuros gobiernos que deben de ir cumpliendo. Un plan tiene esas características, el marcar una ruta, el tener, primero que nada, será un ejercicio participativo, será también un ejercicio que iniciará a partir de hoy con un proceso que puede llevar varios meses, que bueno, no puede, seguro llevará varios meses este ejercicio, y lo que más nos preocupa, así lo están convocando las autoridades, la Secretaría de Cultura del Ayuntamiento, el tener o involucrar a todas las áreas que puedan estar involucradas en este proceso,
y en esta visión al 2030. Entonces, primero eso, el participar de manera activa. Segundo, el tener claridades de qué va a pasar. Y tercero, a partir de esos elementos, poder en un futuro, año con año, darle seguimiento a ese plan y vigilar o velar que se esté cumpliendo de manera cabal. De acuerdo a su experiencia internacional, ¿qué resultados ha tenido en otros países esta previsibilidad cultural, por así decirlo, que se pretende aplicar aquí en la ciudad? Primero que nada, el visibilizar la cultura en otras dimensiones. La cultura entendida desde dos aspectos. Normalmente entendemos por cultura, en el mejor de los casos, las bellas artes. Y creemos que hacer políticas culturales es simplemente traer danza, cine, teatro. Claro. Eso es importante, eso hay que hacerlo, y hay que seguirlo haciendo y promoviendo dentro de las ciudades con los ciudadanos y con los distintos actores que estén promoviendo este tipo de actividades, sin ninguna duda. Pero la cultura tiene otras dimensiones. Hay una cultura comunitaria que se da en los barrios, una cultura que es implícita. Todos tenemos cultura, o sea, es decir, esta comunidad tiene poca cultura, eso siempre se asocia más bien a temas de educación. Claro. La cultura es un factor, un elemento implícito, intrínseco de las sociedades, entonces no podemos extraernos de ella en ningún caso. Entonces, la cultura tiene esa dimensión que digo, diversas manifestaciones, la comida, el mismo lenguaje, la ropa que usamos, etcétera, es parte de una cultura. Y el segundo aspecto que está también ahí visto es eso, el promover actividades que la propia sociedad esté fomentando y hacerlas visibles. Claro. Una gran ventaja es eso. No sé si ha tenido la oportunidad de recorrer barrios aquí en Santa Fe y ver justamente esta idiosincrasia cultural, por así decirlo, en los distintos distritos barriales de la capital provincial. ¿Lo pudo observar a esto? Hemos estado caminando los barrios. Evidentemente parte de mi trabajo es eso, el diagnóstico no solamente es un trabajo de gabinete, claro, implica un trabajo también de campo, el visitar los distintos equipamientos, las distintas actividades y acciones que se están haciendo desde el gobierno, y bueno, pues la verdad es que en estos días, tanto en diciembre como ahora que estoy aquí de regreso con ustedes, con el gusto de estar acá en Santa Fe, bueno, pues hemos podido dar cuenta de muchas cosas, ¿no? ¿Y qué cuestiones mejoraría? ¿Qué aspectos le llamaron la atención y que dijo, bueno, esto hay que cambiarle la cara, hay que darlo vuelta? ¿Qué puntos en particular? Digo, no quiero tener ahí una actitud autocomplaciente. Creo que como parte de procesos las cosas van caminando en lo general bien. Posiblemente, decía yo, parte de lo que me parece que está bien es este trabajo integral. Tal vez algunas cuestiones vinculadas a difundir mejor algunas acciones. Claro. El que la comunicación sea un poco más abierta, el que se puedan tener como mayor conciencia del trabajo que se está haciendo. Y, por ejemplo, uno de los aspectos que vamos a promover y que se va a platicar hoy en la tarde es el tema de los derechos culturales. Derechos culturales. Que es un derecho intrínseco también al ser humano y que hay que hacer de manera explícita este tipo de acciones para que los ciudadanos sepan que tienen derechos culturales y que muchas de esas acciones son parte de esos derechos que tienen ellos a solicitar a sus autoridades. Entonces, va implícito en los programas, pero hay que hacerlo explícito. Este tema de derechos culturales va a estar como eje principal en la disertación que va a dar, denominada Derecho a la Ciudad y Construcción de Ciudadanía. ¿Va a ser uno de los ejes? Así es uno de los ejes importantes, junto con el plan que comentábamos hace un rato, el hacer visible los derechos culturales, el hacerlos explícitos, ya que pues una vez que se están trabajando o se está trabajando en ello, ¿por qué no hacerlo explícito y por qué no marcar que estos derechos culturales forman parte de lo que se conoce como los derechos humanos? Es uno de los elementos importantes y implica una serie de acciones que también tendrá que hacer la municipalidad y que tendrá que ir también en beneficio de los ciudadanos. Entonces, vamos a hablar de este concepto de derecho a la ciudad, que resurgió el año antepasado, 2016, y que es pues quiero llamarlo una bandera, que se hizo o que nació en los 60s a partir de un filósofo francés que hablaba de eso, de que los ciudadanos tenemos que recuperar el espacio público, tenemos que recuperar la ciudad, y esta tiene que ser más bien un reflejo o un organismo, la ciudad, en beneficio de los habitantes. Glockner, ya se hizo la evaluación, hoy se va a presentar este plan cultural del 2030, ¿cómo sigue todo después? Pues darle seguimiento y evaluar el avance que va teniendo el plan de acción. O sea, el plan de acción tiene 3 componentes y dentro de esos componentes uno es el plan 2030, claro, la elaboración de este plan. Lo que sigue es que en los próximos 10, 12 meses podamos seguirle dando seguimiento, se pueda seguir implementando.
haya reuniones que permitan difundir estas acciones. Por ejemplo, en temas, regresando un poco a los derechos culturales, uno de los elementos que más preocupa es que haya replicadores de estos conceptos. Entonces, el poder sembrar en las escuelas con los maestros, en las propias empresas, en las cámaras empresariales. El sector privado también está incluido. Todos tienen que participar. Claro. Así es, de manera pues colaborativa, para que toda esta construcción sea la mirada colectiva, no sea la mirada desde un solo punto de vista. Decíamos funcionarios de otras áreas, como el área de desarrollo urbano, medio ambiente, etcétera. Todos tenemos que estar aquí trabajando juntos para darle seguimiento. Entonces, ¿qué sigue? Van a haber una serie de actividades a partir de esta acción que va a durar varios meses y, bueno, pues estar pendientes todos los ciudadanos como parte de nuestros derechos de ser parte de una sociedad como la que estamos viviendo aquí en Santa Fe. Reiteramos la invitación. ¿A qué hora se va a realizar la presentación de hoy? A las 6 de la tarde, en el parque que está de la Constitución. En el Parque de la Constitución. Así es, ahí se va a hacer a las 6 de la tarde. Y bueno, pues están todos invitados, porque finalmente, repito, esto no se puede hacer desde la visión unilateral del gobierno, tiene que ser participativo y colaborativo.